y muchísimas gracias a la Red Pacto Global, Red Colombia, por esta invitación que se me ha hecho a participar en este congreso, que ya es un ejercicio académico de vieja data, porque además no solamente por la particularidad de reunir las partes interesadas, sino por el talante y los resultados que esta red está dando no solamente en Colombia, sino en América Latina y el Caribe. Yo tengo una pequeña presentación con un acervo fotográfico que tenemos en el observatorio y que quiere de una u otra manera servir a partir de estas imágenes que son una provocación también académica de reflexión para que nos acerquemos a estudiar y a reflexionar sobre el objetivo número 4, que es el objetivo de desarrollo sostenible, es decir, la agenda a la que tenemos que llegar al 2030 y ya en el diseño de la agenda 2030. Quiero darles un saludo muy especial desde la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, donde está residenciada el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, que fue hasta el 2019 programa temático del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que diseñó uno de los ejes temáticos de la Conferencia Regional de Educación Superior que se desarrolló en Córdoba, y fuimos invitados también a participar en la Conferencia Mundial de Educación Superior que se desarrolló este año en mayo, en el mes de mayo, convocado por la UNESCO en Barcelona, precisamente para pensar los retos de la educación superior, ya no solo para el 2030, que está a la vuelta de la esquina. En menos de 7 años ya estamos, digamos, terminando esa agenda, sino para una agenda 2050 que en mi caso no sé si estaré presente o si estaré presente de otra manera, pero la educación tiene ya una agenda para el 2050. Y esa nueva agenda, pues, hunde sus raíces en una expresión griega, que es una expresión que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Y que habla de la pedagogía, pero también de la didáctica. La pandemia, los tiempos que vivimos nos han puesto en presencia de nuevas aulas, de nuevos aprendizajes. Los universitarios hoy más que nunca nos damos cuenta de eso que decía Séneca hace 2000 años ya, que cuando enseñas siempre aprendes. Y hoy sí que tenemos que aprender cuando enseñamos, ¿no? Porque es un mundo absolutamente cambiante. Y en ese mundo cambiante, entonces, de frente a esa pedagogía, hay nuevas didácticas, nuevos ejercicios del aprendizaje, unas nuevas educaciones que nosotros tenemos que reestructurar primero lo que venimos haciendo, porque eso es lo que tenemos primero que hacer, evaluar qué es lo que estamos haciendo nosotros en educación, cómo estamos educando a nuestros jóvenes, ¿no? Qué tipo de compromisos y de valores compartidos estamos generando en ellos, ¿no? Y entonces, en esa conferencia mundial de la UNESCO, pues que se desarrolló en unos días y que es una tradición ya en la UNESCO, porque se viene desarrollando en el 1996, después en el 2008, se tenía pensado que para el 2019 o incluso en el 2020 se hiciera, pero pues obviamente la pandemia nos encerró a todos y se alargó esa convocatoria que hace la UNESCO para pensar la educación superior, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de educación es la educación no para futuro? Porque el futuro parece que fuera como un porvenir, ¿no? Eso que ya está en el presente. ¿Cómo se da esa educación? Y pues la UNESCO desempeña siempre esas funciones principales, ¿no? Que hace estudios prospectivos
sobre educación, sobre ciencia, sobre cultura, sobre comunicación para el mundo de mañana. Es decir, nos reunimos a pensar cómo será la educación, pero no solamente nos sentamos a estudiar, sino que fomentamos la transferencia de conocimiento, ¿no? En la UNESCO se fomenta eso, ¿no? Y eso es lo que propicia, porque es un organismo intergubernamental, multilateral. Entonces, tiene gobiernos porque no se trata solamente de un estudio, sino, y por eso nosotros agradecemos haber participado en esta conferencia, porque ahí se definen los derroteros de la educación mundial. Una educación que tiene que ser más que nunca rehumanizante. Nos estamos cada vez más animalizando. La educación nos tiene que rehumanizar. Y rehumanizar significa también resocializar. Dejar una cantidad de esclavitudes modernas, porque hoy también tenemos esclavitudes, hoy también somos esclavos, ¿no? Esclavos de muchas maneras y de muchos modos que se nos imponen, y en lugar de ser más humanos, estamos perdiendo. Entonces, la rehumanización hace parte de este ejercicio que dio como resultado esta conferencia mundial y que es una conferencia además que da conocimientos específicos. Esa es la misión de la UNESCO, pensar, ¿no? La UNESCO piensa y esta conferencia lo que sirvió fue para eso, para pensarnos no solamente como América Latina y el Caribe, como una parte de la región, sino a pensarnos como globo, a pensarnos localmente, pero a pensarnos también globalmente. Porque además, el primer territorio es nuestro propio cuerpo. ¿Cómo manejamos nuestra territorialidad? ¿Cómo me comporto yo en las acciones ordinarias de la vida? Y cuando me comporto mal, cuando digo mal, estoy haciendo mal, ¿no? Estoy corrompiendo ese estado natural, ¿no? Ese orden, esa armonía. Entonces, la corrupción empieza con esas cosas sencillas de la vida, ¿no? Esas cosas que tienen que ver con lo ordinario. Y la corrupción tiene con dañarnos. Y entonces nos hemos dañado en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones íntimas y en nuestras relaciones sociales. Y hemos pensado, y eso es lo que hace la UNESCO, que la educación no puede ser indiferente. Una educación indiferente es una educación triste, es una educación inerte. La educación tiene que transformar, la educación tiene que entusiasmar, ¿no? La educación tiene que motivar, ¿no? ¿Y motivar y entusiasmar a qué? Pues motivar y entusiasmar a ser mejores personas. Y a ser mejores personas en nuestra relación con nosotros mismos, pero en nuestra relación también con los otros seres humanos, con las otras personas. Y sobre todo, como lo dice y como lo manifiesta claramente esta imagen, con el que sufre, con el que pasa por vulnerabilidad. Nosotros por derechos no tenemos que estar en la vulnerabilidad, pero hay seres humanos que están en la vulnerabilidad. Y eso es lo que de una u otra manera nosotros tenemos también que construir, que haya menos vulnerabilidad. Y el educador tiene que ser eso. Y los objetivos de desarrollo sostenible son como un círculo, como una espiral que va creciendo en la medida que yo voy aplicando todo esto, no solamente en mi vida extraordinaria, sino en mi vida ordinaria, en mi vida de todos los días. Nosotros en la conferencia mundial, yo tuve esa oportunidad de estar en esa conferencia mundial, se definieron algunas cuestiones que tienen que ver con la educación del mañana
y quiero compartir con ustedes, pues, eso que nosotros en el foro de Barranquilla, porque hicimos un foro en el que ustedes como Pacto Global y con todo lo que implica el Pacto Global también participaron. A los 100 días de esta conferencia mundial, nosotros hicimos nuestro foro regional que, palabras más, palabras menos, que defiende un conocimiento que no sea solo transmitir cosas, transmitir información, sino un conocimiento que permita llegar a los problemas reales, un conocimiento que genere admiración y angustia, pero transformadora, ¿no? No que genera una quietud. Una educación que en lugar de enseñar repetitivamente valores y actitudes, ¿no? Fomente colectivamente esa aclaración de los valores. ¿Qué nos hace reconocernos como sociedad? ¿Qué nos hace reconocernos como colectividad, como grupo? Y entonces dejamos de emitir mensajes para favorecer el diálogo. Un diálogo donde está el consenso, donde está el disenso, pero donde está la acción también, ¿no? Y donde no nos dejamos llevar por el mal decir, que es ese ir como dañándonos, ¿no? Ir corrompiéndonos, ¿no? Sino ir siempre mejorándonos, ¿no? Ir buscando la antropogénesis, ser cada vez más personas, ¿no? Menos animales, ¿no? Hoy incluso hasta las tendencias artísticas nos dan hacia la animalización, ¿no? No quiero satanizar acá nada de eso, pero incluso la diversión tiene que ver a veces hasta con el perreo, con animalizarnos, ¿no? Y la educación lo que tiene que hacer es humanizarnos, humanizarnos de frente al sufrimiento, humanizarnos de frente al dolor y humanizarnos para crear una sociedad y una colectividad mucho más tolerante y respetuosa de esa dignidad humana, ¿no? Entonces, no es fomentar la sensibilización, sino es cambiar los modelos mentales donde la construcción de una ciudadanía es una construcción de una ciudadanía permanente, donde atravesar un semáforo o en pasar por una cebra o obedecer a una fila hace la vida mejor para mí y para los otros, ¿no? Y nosotros como educadores tenemos que formar ahí, no transformar el comportamiento, sino atender los cambios estructurales e institucionales. Ir a la raíz de los problemas y pensarlos colectivamente, no para repetir, ¿no? Porque entonces eso es que en el ejercicio, y acá ya empiezo a tomar elementos con lo que fue el acuerdo final que tenemos nosotros en nuestro foro regional que voy a leer, y con estas imágenes y con estas últimas glosas que voy a hacer, pues quiero terminar mi participación. Es conveniente que en el ejercicio de reflexión y acción tenga presente el lugar social de cada uno. Cada uno tiene que ubicarse. Tenemos que ser seres ubicados. Yo soy empresario, estoy ubicado en mi empresa. Yo soy gobierno, estoy ubicado. Yo soy universidad, estoy ubicado. Yo soy sociedad civil, estoy ubicado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces? Que vivimos desubicados, nos la pasamos desubicándonos, ¿no? Entonces, el primer ejercicio de responsabilidad es ubicarse. Seguido de ese ejercicio es que las instituciones como las personas, todos ocupamos un lugar social y nos integramos y nos acercamos a los problemas de la región. No solamente yo tengo una posición de profesor, sino tengo una posición de miembro de familia, de ciudadano, es decir, cada uno de nosotros tiene varias posiciones, ¿no? Y en esos lugares sociales tenemos que ir encontrando cómo me voy ubicando y cómo voy generando mi perspectiva.
Este lugar social exige una política de programas estratégicos que en alianza con otros sectores, es decir, si yo estoy ubicado y el otro está ubicado y el otro también está ubicado y todos estamos ubicados, pues cada uno empieza a aportar desde su propia ubicación eso que favorece la colectividad. Porque si no, ¿en qué caemos? ¿Qué es lo que dice la diapositiva? Los unos grupos en un activismo desarticulado, hacer y hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas, inventarnos acciones y acciones. Y los académicos, entonces, teoricismo autorreferente, escribir y escribir y escribir y escribir para nosotros mismos, para comentarnos entre nosotros mismos. No, si cada uno se va ubicando, entonces el teoricismo ya no es un teoricismo, sino es una teoría que transforma los territorios. Y el activismo ya no es un activismo desarticulado, sino que es un activismo pensado. Es un activismo que pasa por el sedazo de la reflexión. Pero la reflexión no es una reflexión inerte, autorreferencial, sino que es una reflexión que tiene una constatación directa en la realidad. Entonces, uno estudia, pero estudia con una connotación y con una explicación directa en la realidad. Entonces, las funciones misionales, que fue un poco lo que se dijo en la conferencia mundial, ¿no? Es decir, las funciones de docencia, investigación y extensión de las universidades, sí, muy importantes, pero hay que reevaluarlas. Es decir, tenemos que volver a poner entre paréntesis qué es lo que estamos haciendo. Porque las funciones misionales articulan de modo permanente administración y la academia, pero además hay que mirar cómo es la relación academia y administración dentro de la universidad. ¿Quién es primero o quién es después o quién es más importante? No, no se trata de eso. Se trata de un ejercicio, obviamente, otra vez, de ubicación y de construcción permanente, de regulación permanente. Pero es una regulación que tiene que ver con la transformación. Y además, las funciones misionales y una educación de calidad, como estamos diciendo ahora, tiene que centrar su papel en los dos protagonistas de la educación, que son el profesor y el estudiante. El resto es muy importante, pero las funciones determinantes de la educación es la relación estudiante-profesor o docente-discente, o como hemos dicho, el que enseña siempre aprende. Cuando uno es profesor, uno siempre está aprendiendo de los estudiantes, de las comunidades, de los padres de familia, de la realidad, ¿no? Uno no es el poseedor de la verdad. No podemos creer que la verdad es así, ¿no? Y además, pues la verdad, ¿cuál? La verdad científica, la verdad jurídica, la verdad religiosa, es decir, ¿de qué verdad? Entonces, la función de la universidad es una función de carácter reflexivo, pero no es una reflexión autorreferente, sino es una reflexión participativa. Participativa donde escucha, digamos, las voces de todos, para que esas funciones misionales puedan autorregularse. Entonces, pues ya terminando, es una educación no solamente en competencias, sí, muy bien que seamos competentes, está muy bien que no dejemos la competitividad, ¿no? Estudiemos para ser competentes, eduquémonos en competencias, pero no nos eduquemos solamente en competencias, ¿no? Porque entonces somos muy competentes, pero somos malas personas. Somos muy competentes, pero nos dejamos dañar, nos dejamos corromper. Entonces, las competencias están muy bien, que es la solvencia y la idoneidad, digamos, disciplinar, ¿no? Acá vemos esta imagen de Itaipú. Entonces, sí, muy bien estudiar, muy bien educación en competencias,
pero la educación también es educación para la vida. Es decir, la rehumanización como categoría que reconoce y exalta la noción de persona. Cada uno es digno y esa responsabilidad social territorial es, por lo tanto, el reconocimiento del propio lugar en el entorno, la identidad de personas y comunidades, por el valor de estar ahí, de ocupar, de vivir. El solo hecho es, porque vives, ya eres digno, pero tu vida tiene que ser una vida digna siempre y tienes que tener derecho a la alimentación, a todos los derechos fundamentales, ¿no? Pero además a la sostenibilidad de esos derechos. Porque el territorio se debe constituir como un espacio complejo y colectivo de construcción, como un entorno digno, justo y sostenible, que va desde mi dormitorio, desde cómo duermo yo, ¿sí? Hasta cómo cuido la casa común, que dice el Papa Francisco, es decir, el planeta, el territorio como un lugar donde ocurre el derecho a la conectividad, ¿sí? El derecho a la comunicación, el derecho a la información, el derecho al estudio y el derecho a la financiación. Una de las cosas que se decían claramente en la conferencia mundial, sí, la conferencia mundial de educación superior habla de que la educación superior es un derecho público, ¿sí? Derecho de todos, ¿no? Sí, pero ¿cómo financiamos ese derecho? Podemos decir muchas cosas y podemos hablar muchísimo. Y el director del IESAL no lo decía, ¿no? Podemos hacer un memorial de buenos principios, pero si esos buenos principios no están de la mano de una financiación concreta, es decir, educación de calidad, sí, pero la educación de calidad requiere financiación. Es decir, que todos nos comprometamos no a decir que es importante la educación básica, media y la educación superior como derecho público, sino que hagamos y contribuyamos de manera decidida y real para que eso sea posible. ¿Y eso cómo es? Financiando. Es decir, subiendo el Producto Interno Bruto para educación. Debe subir. La importancia de los procesos territoriales exige consolidar una e-comunidad, ya no comunidad, e-comunidad, algo que tenga que ver con el ambiente, estable, comprometida en el logro y desarrollo de sus funciones misionales, porque una institución territorialmente responsable mantiene relaciones equilibradas, el equilibrio que tiene que ver con el bien decir, ¿no? Con el no dejarnos dañar por las cosas ni cotidianas, ni ordinarias, ni extraordinarias, ¿no? Mantener siempre el equilibrio. Eso que decían los griegos que era el ejercicio de la templanza, ¿no? Una institución territorialmente responsable mantiene relaciones equilibradas entre las partes, favoreciendo procesos de participación de calidad y legitimándose a través de dichos procesos con la producción auténtica de indicadores propios. Los mejores indicadores son los indicadores que uno mismo establece en cualquier diagnóstico. Claro, uno puede hacer estudio referencial comparado, benchmarking, y de hecho es lo que hacemos nosotros en el observatorio desde hace 10 años, ¿no? Compararnos, ¿no? Compararnos para ver qué hacen allá, qué hacen acá sobre responsabilidad social territorial, que es algo que siempre está en construcción, ¿no? Pero además uno mismo genera sus indicadores, porque en ese diagnóstico, al mejor estilo escolástico, van incluidos también los puntos a favor, los puntos en contra, los puntos por mejorar, ¿no? Ese es lo que se llamaría en filosofía el status questionis, es decir, el estado de la cuestión, el estado de la pregunta, o mejor, en términos más contemporáneos, el estado del arte o el diagnóstico.
Sin eso no es posible hacer indicadores. Los indicadores se vuelven algo foráneo y de eso no se trata. Entonces, para no tomar nuestra fotico así, esta imagen de Quino, para que y sea más bien el territorio considerado como dignidad personal, el cuerpo, la habitación, como el entorno sanitario y socioambiental, la urbe, la nación, el orbe, y como una sociedad del valor compartido. Es decir, los dinamismos, exigencias y transformaciones tanto nacionales como internacionales en el análisis del manejo territorial, y esa fue la conclusión que llegamos en nuestro foro, implica mesura, no desmesura. La educación nos tiene que volver a la mesura, al saber medirnos, al saber controlarnos. No porque no podamos hacer lo que dentro de nuestros derechos tenemos, sino porque la colectividad se favorece más cuando yo manejo la mesura, no la desmesura. Entonces, para preservar la propia identidad, ¿no? No hay que ser desmesurados, ¿no? Hay que ser mesurados, ¿no? La relación de ese entorno con otros entornos, ¿no? Es decir, una persona ubicada y todos ubicados en esa ubicación territorial nos lleva necesariamente a un cuidado del otro y a un cuidado de la mesura, no a la desmesura, sino a la mesura. Pues los modelos, procesos y servicios de responsabilidad social territorial contemplan la curricularización de la extensión, es decir, no es que vamos a llevar una verdad, la vamos a imponer. Los universitarios no somos, construimos a partir del territorio, ¿no? Las inquietudes sanitarias, ¿sí? Medioambientales, las que conciernen a las relaciones humanas, ¿no? Eso tiene que ser la educación, ¿no? Y las de ecología y ecoespiritualidad, ¿no? Ya se habla de eso, ¿no? De educar en una espiritualidad del ambiente. Claro, todo en un marco de gestión. Esto tiene que tener siempre un marco de gestión, que es lo que hacemos nosotros en el Orsal. Pues bueno, yo creo que muchísimas gracias por esta invitación, repito. Esto quería ser solamente una reflexión muy sucinta, muy somera sobre algunas de las ideas fundamentales que se dieron en la Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona. En nombre del Orsal y en nombre de la Universidad Simón Bolívar, muchas gracias.